Hace muchos años, ¿verdad? A los enamorados les mandaban una cartita y se sentía, ni bien miraba usted el nombre y se sentía la emoción. Ahora ya ha perdido mucho, ya no se ocupa mucho, hermana Eugenia todavía guarda eso, le encanta escribir cartas y tarjetas y todo. Pero era algo muy interesante y lo que vamos a ver esta oportunidad precisamente se trata de una carta. El apóstol Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, él escribe la carta. Y él escribe esta carta con el propósito de animar, de reconfortar a las 7 iglesias que están en Asia. Él no, a diferencia de que muchos piensan de que este es, piensan de que es una carta de miedo, una carta de suspenso. No, es una carta que el apóstol Juan se la envía a las iglesias para que animarlos, reconfortarlos, decirles de que a pesar de la persecución que hay esperanza. Dios todavía está al cuidado de sus iglesias. Cristo es el que manda el mensaje. Entonces, esta carta que vamos a ver precisamente para la iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que se considera que es la iglesia modelo. Y cuando hablamos de una iglesia modelo es que es algo de lo que tendríamos que aspirar como iglesia nosotros, a ser como la iglesia de Filadelfia. Vean lo interesante que dice en Apocalipsis 3 del 7 al 13. Dice: escribe al ángel de la iglesia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que necesitamos tu palabra, tu consejo, tu orientación, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, tiempos de persecución, tal vez no como estas iglesias lo estaban pasando, pero el sistema, Señor, político, el sistema financiero y todo, Señor, está haciendo persecución de tu iglesia. Y queremos, Señor, estar alerta de lo que viene, estar alerta también, Señor, de tus promesas. Que tú nos guardes, Señor, que tú nos des la fuerza para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Así es que ya con esto de introducción, cada una de las iglesias que se menciona en el libro de Apocalipsis, Dios le manda un mensaje. Dice: Jesús mismo es el que manda es el remitente de estas cartas. Dice, por un lado vemos la fidelidad que tiene Filadelfia. Filadelfia tiene esa cualidad, que es la fidelidad que no la tienen las otras 6 iglesias. En medio de las circunstancias que vivía, Filadelfia se mantenía firme, se mantenía fiel
a su llamado. Hay países donde las iglesias están las puertas abiertas de par en par, ¿verdad? Hay lugares donde las 24 horas está abierto, no hay problema. Hay otros lugares no, porque abren las puertas, no sé qué es lo que está pasando. Hay lugares donde no se puede hacer eso porque se llevan todo. Pero lo ideal fuera que la iglesia estuviera abierta las 24 horas para que quiera venir a alabar y a orar. Sería lo ideal. Pero en esta iglesia lo que predomina es que era una iglesia que estaba haciendo las cosas de acuerdo al Señor. La iglesia de Filadelfia, más bien dicho, la ciudad de Filadelfia fue fundada en 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo. La ruta que unía estaba en Sardis, unía ahí estaba la otra iglesia, pero esa ciudad de Sardis y la ciudad de Filadelfia se unían por esa ruta. O sea, la ruta pasaba por las iglesias que están mencionadas en el Apocalipsis. Y ahí estaba la puerta del oriente, estaba situada la ruta principal de correo imperial de Roma. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que llevó a continuos terremotos. Esa ciudad padecía de muchos terremotos. De hecho, recién fundada, dice que fue destruida la ciudad porque había muchos terremotos en ese lugar. Pero la levantaron nuevamente. Se dice precisamente en el contexto de la historia de esto, dice que era un lugar que como había mucho terremoto y también habían volcanes, que dice que cuando hizo erupción quedó mucho terreno fértil, y que usted sabe que las erupciones que causan dejan el terreno bien fértil. Entonces la gente prefería mejor, en vez de estar en la ciudad, vivir en el campo, porque su agricultura era muy buena. Pero una de las cosas que tenía, que fue destruida por completo y reconstruida, el resultado de quienes sobrevivieron tenían miedo. Eran personas que siempre estaban, así como estamos muchas veces nosotros aquí en el sur de California, ¿verdad? Que dicen, estamos esperando al grande. O sea, es siempre el temor, el pavor de que en cualquier momento puede pasar cualquier terremoto. Esta era la situación que estaba viviendo también la ciudad de Filadelfia. Pero la ciudad cambió 3 veces de nombre. Y eso es interesante porque para que entendamos lo que quiere decir después, en griego significa el que ama a su hermano. Esto se debió a que su fundador, Eumenes II, quiso borrar a su hermano Átalo, que le decían de sobrenombre Filadelfo. Entonces él le puso a esa ciudad Filadelfia. También la ciudad fue destruida nuevamente y le pusieron Neocesarea en su honor, porque era el César el que estaba ahí. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar de nombre por el de Flavia. Vespasiano fue un emperador, la pesadilla de los cristianos. Ese Vespasiano fue un hombre sanguinario. De hecho, estas cartas que se le envía precisamente estaban bajo ese tiempo gobernadas por ese emperador que era malo, un hombre que tenía la persecución a las iglesias, y estaban en esas condiciones. Ahora, ese es el contexto en que estaba la ciudad y la iglesia en donde se movía. El remitente de la carta no es Juan, el remitente de la carta es Jesús. Juan escribió nada más la carta, pero inspirada por Jesús, porque le dice en el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aunque todas las cartas se valen de símbolos para describirse a sí mismo y proceden de la visión que tuvo Juan, en el capítulo 1, sin embargo, esta carta usa otros títulos. Se dice el santo,
el verdadero. Nuestro Señor Jesucristo representa en primer lugar como el santo. El título que vuelve a emplearse en Apocalipsis 6:10, pero en este caso aplicado a Dios. En realidad esta es una de las formas en que Dios era conocido en el Antiguo Testamento: el santo, el verdadero. El profeta Isaías se refiere al santo de Israel no menos de 25 veces. O sea, cuando hablamos del santo está refiriéndose a Dios mismo. Y Jesús es parte de la deidad, usted sabe, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Se está valiendo de una profecía que estaba en Isaías 22:22. Si usted va y dice exactamente: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y nadie abrirá. Para comenzar, tenemos que entender de que esta profecía tiene mucho de similitud a lo que estamos leyendo en la iglesia de Filadelfia. La razón es porque se cuenta en la historia, en el Antiguo Testamento, en los días del profeta Isaías, durante estaba gobernando el rey Ezequías. Él tenía un hombre a cargo, era un mayordomo, era el que estaba a cargo de todo. Y ese hombre era un hombre malo, se llamaba Sebna. Ese hombre actuaba como que si él fuera el dueño. Y a escondidas él se daba el lujo de hacer con el dinero lo que quería. El dinero del rey él lo administraba, pero lo estaba administrando mal. Y este hombre lo estaba ocupando para su gloria, una vida de pompa, una vida de lujo que se estaba dando con el dinero del rey. Pero llegó el momento cuando también se le había dicho a ese hombre que por ser de esa manera, no ser leal al rey, se le iba a quitar. Y eso fue lo que pasó. Se lo llevaron al cautiverio, y este juicio vino de parte de Dios, porque no pudieron impedir que fuera llevado cautivo. Ese fue el resultado de Sebna. Y entonces pusieron a otro hombre completamente diferente. Este hombre se llamaba Eliakim. Era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto entre el pueblo. Un hombre del que se dice que sería asiento de la honra a la casa de su padre. Es decir, que sería un hombre no iba a ser un hombre como Sebna, que buscaba su propia honra, sino que serviría de fidelidad en la casa de David. Es un tipo entonces de lo que iba a ser Jesús. Cuando leemos en Apocalipsis, estamos viendo exactamente lo que Jesús estaba refiriéndose. ¿A qué se refería esto? Con decirle que era un hombre que no iba a tomar su propia gloria. Jesús mismo dijo que él lo hacía para la honra de su Padre. Sin duda que el honor que este hombre recibió fue grande, la confianza del rey, pero eso no lo envaneció a él, porque él quería nada más ser un hombre leal, un hombre íntegro delante del rey. Y lo mismo hizo Jesús. Sin duda el honor y que fue grande para él ascendió de ese modo, pero vamos a ver cómo este hombre es un tipo de Jesús. Jesús en ningún momento se tomó la gloria a él. Jesús en ningún momento se tomó el honor. Siempre lo hizo para honrar a Dios. Por tanto, ahora el Señor Jesucristo, quien tiene la llave de David, y se le dijo a este hombre, se le dijo a Eliakim, que le iban a dar la llave, de que lo que él abriera, nadie lo podía cerrar, y lo que él cerrara, nadie lo podía abrir. Él le iba a dar la llave. Esto es lo que se está refiriendo originalmente a la profecía, pero aquí le están diciendo: yo soy el santo y verdadero, yo soy el que les voy a dar la llave de David. Por eso es importante que entendamos
cómo este libro está haciendo uso del Antiguo Testamento, porque vemos que las profecías se cumplen en Jesús. También hay otra cosa interesante que dice, esta llave es el mismo que ninguno la puede abrir y ninguno, lo que él cierra tampoco lo puede abrir, y lo que él abre tampoco ninguno lo puede cerrar. O sea, ese es un gran poder que tiene. La llave sin duda es el símbolo de autoridad. Nadie puede interferir en lo que se decide o hace. Es Jesús que determina quién puede entrar en su casa. Y aunque aquí se nos dice que el que abre y cierra, es Jesús quien abre y cierra. Donde Jesús abre, nadie puede cerrar. Y donde Él cierra, nadie puede abrir. Qué interesante entonces que podamos ver a Jesús como dice, yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave. Él puede abrir y Él puede cerrar. Cristo alaba a la iglesia. Ya en el verso 8 dice, yo conozco tus obras. Jesús conoce las obras de la iglesia. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire qué interesante. Dice que aunque haya tenido poca fuerza, no ha negado su nombre. El hecho que sea una iglesia pequeña, el hecho que sea una iglesia con poca fuerza, no quiere decir que sea una iglesia que no agrade a Dios. Estamos en el llamado a ser fieles a Dios, aunque tengamos poca fuerza, aunque no seamos una iglesia como las otras iglesias que tenían riqueza, otras iglesias que eran grandes, y Jesús las menciona anteriormente. Esta es la sexta iglesia a la que le manda la carta. Sin embargo, una iglesia con poca fuerza, pero recibe alabanza de parte de Dios. Él le dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, qué difícil es muchas iglesias negar el nombre del Señor. Sencillamente porque a cualquier cosa le dicen que sí. Tenemos que serle fiel a Dios, tenemos que serle fiel al Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles donde se nos van a presentar oportunidades. Pero aunque seamos una iglesia pequeña, estamos llamados a serle fiel a Dios. Porque Él va a abrir puertas grandes para nosotros. Así como se le dijo a la iglesia de Filadelfia. Él le dice, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿A qué puerta se refiere lo que cuando está hablando? Algunos creen que se refiere a las autoridades judías que habían excluido a los creyentes de Filadelfia. Los habían excluido, es una iglesia pequeña que no tiene mucho poder, y lo habían excluido. Pero Cristo les dice en la carta que Él abre una puerta que nadie puede cerrar. Puede ser también como Hechos 14:27, cuando dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, revivieron grandes cosas, había hecho Dios con ellos, y como había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Quiere decir que cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios va a abrir puertas para que el evangelio crezca. Va a abrir puertas para que usted y yo seamos instrumento para que Dios nos use. Que sea una puerta abierta. Acuérdense, en esa ciudad, dice que estaba sobre una colina, sobre un monte alto, y había un sistema que desde allá podían abrir una puerta. Ahora, imagínense la calle Imperial, lo que comunicaba Sardis con Filadelfia. Nadie podía entrar a la ciudad entonces cuando esta puerta se abría o se cerraba. Pero aquí está diciendo que se le abre una puerta grande. Quiere decir entonces, hermano, que las puertas se nos van a abrir a nosotros cuando nosotros somos fieles a Dios. Cuando, aunque seamos una iglesia pequeña, aunque seamos una iglesia con poca fuerza,
aunque no tengamos lo que otras iglesias tienen. Dios va a abrir una puerta para que el evangelio siga, porque las puertas del evangelio, que las puertas de la iglesia serán abiertas. Las fuerzas del diablo no podrán contra su iglesia, porque aunque el diablo se levante como río, el Espíritu Santo levantará bandera de victoria por nosotros. Aunque nosotros tengamos fuerza, no es en nuestra fuerza, sino que en la fuerza de Dios. Las puertas que se nos abran como iglesia, el enemigo no las puede cerrar. Si Dios dice, así será. Y aunque muchos no lo crean, tenemos que comenzar a creerle al Señor, tenemos que comenzar a serle fieles a Él, tenemos que ver que aunque seamos una iglesia pequeña, que el Señor conozca nuestras obras. Aunque no las conozca medio mundo, pero si Dios las conoce, dice, yo conozco tus obras. Y Él va a poner la puerta delante de nosotros. Según lo que estamos leyendo, entonces hay puertas que se nos abren. Hay puertas que van a abrirse para usted y para mí. Como cristianos estamos llamados a hacer la diferencia. No es en la fuerza nuestra, es en la fuerza del Señor que lo vamos a hacer. Él es el que va a abrir las puertas. Y Dios dice, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estamos llamados entonces a guardar la palabra del Señor. No podemos vender la palabra del Señor. No estamos para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios. Y no hemos negado el nombre del Señor. Hay muchos que ya ni siquiera iglesia cristiana se llaman. Hay muchos que ahora son el club de los redimidos, el club de tanto, pero menos cristianos. Hay tanto título donde Jesús ya no cabe. Lo han sacado. Hay un libro que se llama Jesús recortado de la imagen. Así se llama el libro. Porque ahora las iglesias quieren hacer las cosas agradando al hombre. Jesús ya no aparece en ningún lado. El nombre de Jesús ya es lo que menos aparece. Pero aquí está diciendo, y no has negado mi nombre. Interesante. La iglesia de Filadelfia era pequeña y tal vez los miembros no pertenecían mayormente a las clases más pobres. Nada de esto podía extrañar. La ciudad continuamente sufría de los terremotos. No podía levantarse. Sin embargo, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor y en su poder es el requisito fundamental para que se abran las puertas de oportunidades. Los cristianos tengan poder, algo positivo en Dios, que pongamos nuestra confianza en Dios y no en lo material que tengamos. Que comencemos a confiar que el Señor es el dueño del oro y la plata y que Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos. Dice, has guardado mi palabra. Los creyentes de Filadelfia se le alaba, le dice, has guardado mi palabra. Y eso es lo que le vale para ellos. Mientras que a las otras iglesias se les había recriminado tanto, a la iglesia de Filadelfia no se les recrimina nada, porque era una iglesia que había guardado la palabra y también no había negado su nombre. Parece que en algún momento los creyentes ahí habían sido tentados a negar el nombre de Cristo, pero no habían caído en ella. En relación a esto es interesante recordar que la ciudad de Filadelfia había cambiado 3 veces de nombre para dar honor a sus distintos benefactores, pero la iglesia se había mantenido fiel al nombre de Cristo. Cuando hablamos de esto es porque cuando llegaba un emperador a un lugar, lo que primero decía, se le tiene que decir el Señor. La iglesia de Filadelfia había dicho, nosotros conocemos quién es el Señor, y el Señor se llama Cristo. Había cambiado de nombre, pero la iglesia ahí está diciendo, pero ha sido fiel a mi nombre. Esto me lleva a pensar también como cuando Daniel no se inclinó a la imagen que levantó Nabucodonosor. Es fácil cuando estamos pasando persecución o que tenemos necesidad vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas.
Es fácil cuando estamos pasando necesidad que alguien compre nuestra voluntad. Pero vemos en esta iglesia que a pesar de ser una iglesia pequeña, con poca fuerza, una iglesia pobre, pero había mantenido su nombre, el nombre de Dios. Había mantenido y serle fiel al nombre de Jesús como el Señor. Yo creo que si a nosotros nos dijeran, de ahora en adelante, al presidente de nuestro país, cada vez que usted se tenga que, mi Señor, ¿cómo se miraría usted? Sí, mi Señor. Y no estamos hablando de como un diminutivo o un adjetivo así simple. Cuando se decía el Señor era porque Él tenía la vida y tenía la muerte. El César o el emperador podía matar a quien quisiera. La vida y la muerte estaba en la boca y en la mano del rey. Pero esta iglesia reconocía quién era su Señor. San Pedro reconoce quién es su Señor. No hemos negado su nombre y seguimos predicando. Seguimos predicando. Y el mensaje que sea sin adulterarse. Por ejemplo, podemos ver varias promesas para la iglesia de Filadelfia. El verso 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y qué hermoso que le digan eso a una iglesia. La iglesia de Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos. Aquí se explica que eran judíos solo de nombre, quizás racial, culturalmente no lo eran, o ceremonialmente, pero no espiritualmente. Al fin y al cabo, los verdaderos judíos son aquellos que creen en el Señor Jesucristo como el Mesías. Ahora usted encuentra gente que ya no le quiere saludar a usted en español, le quieren hablar en hebreo. Y están tan penetrados en eso que ya no le quieren hablar en español, porque piensan que solo lo hebreo es lo santo. Y muchos están negando la fe de Cristo. Y déjenme decirle por qué. Por ahí andan muchos que ahora ya cargan todos los atuendos de las ceremonias judías. Andan vestidos como judíos, se comportan como judíos, hacen tranzas como judíos. ¿Y qué es lo que pasa? Están quitándole, oiga bien, apareciera muy simple esto, pero lo que están haciendo, le están invalidando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque están llevando muchos a la ley y ya no estamos dependiendo de la fe en Cristo Jesús. Si yo tengo que volver a la ley para ser salvo, entonces ¿qué es lo que hizo Jesús? Nada. Estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Y aunque parezca muy ingenuo, no, es que yo ahorita, yo ya, todo lo que hago, una ceremonia, tocan el shofar, hacen tantas cosas, judíos guatemaltecos. No podemos estar haciendo eso. Aquí dice los que dicen ser judíos y no lo son. Y yo he escuchado muchas personas que defienden y dicen: nosotros somos descendientes de las tribus de Israel. Y le buscan por todos lados para ver si hay algún ápice para hacerlo. No tenemos necesidad de esto. Pero él dice: los verdaderos judíos son aquellos que creen en el Señor Jesucristo como el Mesías. Eso lo ve en Romanos 2, 28, 29. Pero como la mayoría de la nación judía rechazó a Jesús como Mesías, sus sinagogas se convirtieron en fortalezas desde donde se combatía el cristianismo, y que Satanás, con ese propósito, la iglesia crecería con algunos de sus más declarados adversarios. Usted sabe que los judíos iban en persecución de los cristianos. Iban a una iglesia, se convertían en cristianos. ¿Qué es lo que hacían? Comenzaban otra vez a judaizar. De hecho, he estado trabajando en un ensayo
para la universidad, basado en Gálatas, capítulo 5, del versículo 1 al 15, donde le dice, oh Gálatas, están bien que estaban ustedes, y ahorita ya vuelven a la ley. ¿En qué momento cambió? Apóstol Pablo estaba admirado. ¿Por qué la iglesia de los Gálatas había cambiado? Comenzaron creyendo en el evangelio de Cristo, y después llegan los judaizantes y les dicen que tienen que circuncidarse para poder ser salvos. Prácticamente lo que estamos viendo es una continuidad. Hasta la fecha todavía andan judaizantes, personas que quieren imponerle la ley. Qué bueno que somos salvos por gracia, qué bueno que somos salvos no por las obras, qué bueno que somos salvos por creer en Jesús. No necesitamos ser judíos para ser salvos. Por eso le dice a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los judíos tampoco mostrarían ninguna predisposición para aceptar a Cristo. Por eso los gentiles cristianos de Filadelfia tenían que mantenerse firmes a Dios, firmes en lo que habían creído de Jesús. Por eso él está afirmando y le dice, yo soy el santo, el verdadero, yo soy el que tiene la llave de David, yo soy el que abre y le cierra las puertas. Y aquí le está diciendo que él entrega la sinagoga de Satanás. En el verso 10 dice, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Guardar la palabra, mi hermano, de la paciencia del Señor puede ser entendido como habían obedecido el mandato de Dios. Obedecer los mandatos de Dios, obedecer los mandatos de Cristo, nos hacen más que victoriosos a nosotros para cuando venga el momento de la prueba. Sabemos que van a venir pruebas. ¿Alguien tuvo prueba esta semana? ¿Verdad? Hasta las 2 si tuviera 4 manos la levantara. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. La única diferencia es que tenemos una promesa, al igual que la iglesia de Filadelfia, que nos va a librar a la hora de la prueba. No dice que los va a quitar, sino que nos va a librar. Hermano, tener fe no significa que los problemas y las dificultades se le quiten. Tener fe es que aún en la dificultad y en la prueba, el Señor va a estar con nosotros. No le estemos diciendo al Señor, Señor, quítame las pruebas, quítame todos los problemas. Porque en esa le va a quitar el esposo, en esa le va a quitar los hijos, en esa le va a quitar la casa. O puede ser que le quite el carro. Si el carro le está dando problemas, usted dice, Señor, quítame todos los problemas. ¡Pum! Al vacío. Tenemos que ser sabios lo que hablamos. Señor, quítame todos los problemas. Se queda solo. ¿Se ha dado cuenta que nosotros muchas veces decimos, no, pero la palabra del Señor dice que nos va a guardar de la prueba? Nos va a guardar de la hora de la prueba. Porque sobre la iglesia viene el prueba también. Sobre la iglesia vienen tiempos difíciles. Hay tiempos donde la iglesia parece que va a desaparecer. Hay especies de vegetales, de flores, que en el tiempo cuando están en la primavera se ven bien bonitos. Usted las ha visto, unas flores hermosas, dice usted, wow, qué bonitas las flores, los colores. Pero cuando floreó, usted mira, se apagó todo. Y usted no mira ni siquiera los troncos. Pero ahí están los bulbos. Y puede ser que como iglesia nosotros estemos como bulbos nada más. Pero hay un potencial que vendrá el día cuando nosotros floreemos. Y que eso se mantenga. En el momento de la prueba, no hay cosa mejor que serle fiel a Dios en el momento de la prueba. No hay cosa mejor que el cristiano va a ser probado en el momento de la prueba. Pero ¿sabe qué? La prueba nos va a subir a otro nivel.
Si no pasamos la prueba, vamos a estar nuevamente en el mismo lugar con las mismas circunstancias, porque hasta que no pasemos la prueba, no nos van a cambiar las pruebas. A una persona que no pasó la prueba para que le den la licencia en el DMV, ¿verdad que le dice, ya la falló 2 veces, te la vamos a dar? ¿Se la dan? No. Hasta que pasa la prueba. Entonces, como cristianos estamos llamados a pasar las pruebas, no a evitarlas. Los problemas y las pruebas van a venir, pero Él ha prometido que va a estar con nosotros la hora de la prueba. En el caso de la iglesia, guardar la palabra de la paciencia puede ser entendido como que habían obedecido el mandato del Señor a ser pacientes, o también como se había seguido el ejemplo de Cristo, quien fue paciente con los hombres pecadores durante su ministerio terrenal. Jesús tuvo paciencia. En su ministerio lo pudimos ver. Jesús tenía paciencia con los maestros de la ley. Jesús tenía paciencia con sus discípulos. Jesús tenía paciencia. Y nosotros también tenemos que ser pacientes. Y esto lo va para mí. Yo agarro mi parte. Tenemos que ser pacientes. Porque la paciencia nos da la perseverancia. La paciencia nos va a dar perseverancia y la constancia. Si queremos tener algo bueno, tenemos que esperar, ¿verdad? Ahora está acostumbrada la gente a comer. ¿Qué vamos a comer ahora? Cualquier cosa, sácale de la refri y lo ponen en el microwave. Y mire, son 3 minutos y así está, enfrente del microwave. 3 minutos. Qué bueno, en mi tiempo, cuando estaba niño, yo de 3 minutos, estaban haciendo las cosas, estaba con mi abuela o mi mamá haciendo la comida, y uno, ni siquiera el olor llegaba a la comida y uno ya con hambre. Y se tomaba su tiempo para la comida, llevaba tiempo, ¿verdad? Pero cuando ya, como a las 2 horas estaba el guisado, y usted ya desde cuando estaba el olor, ya usted tenía hambre, ya las grandes comiéndose a las chiquitas. ¿Sabe a lo que me refiero? Pero el sabor era diferente. Ahora en 2 minutos está la comida, pero no sabe igual. La paciencia, lo que lleva tiempo es lo que vale. Una relación lleva tiempo. La constancia y la perseverancia que tenemos que tener en el Señor vale la pena. Seamos perseverantes, seamos constantes. Algunos quieren ver aquí que el Señor está prometiendo muchas veces que la iglesia no va a pasar por problemas. Y vamos a decir, pare de sufrir. ¿Cómo no? No, hermano. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no vamos a pasar por dificultades. Jesús mismo lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero Él dice que confiemos, porque Él ha vencido. Él va a estar con nosotros. Qué hermoso saber que Dios está con nosotros. Y en el momento de la prueba no estamos solos. Esta semana cuando usted estuvo en problemas, la semana pasada cuando estuvo en problemas no estuvo solo. El Señor estuvo con usted. Podemos ver la mano del Señor obrando muchas veces. Tal vez nos ha librado de accidentes. El día que a usted no lo llamaron a trabajar, usted no sabe qué es lo que va a pasar. Tal vez usted se enojó y como niño mapeado, otra vez a mí me ponen a descansar. ¿Qué tal si ese día hubiera agarrado fuego donde usted trabajaba? Y muchas veces Dios nos libra, Dios nos protege. Sepamos que Dios sabe lo que hace. Cuando usted va al dentista, ¿verdad? No está cuestionando a cuántos se le han ido al otro mundo. Desde el momento que usted va y se pone las manos del cirujano, usted sabe perfectamente de que por algo está ahí. Y usted tiene que aprender a confiar. No podemos estar desconfiando del Señor porque Él es bueno. Él sabe lo mejor para nosotros. Tal vez no tenemos lo que queremos, pero sí tenemos lo que necesitamos. Tal vez no nos ha cumplido nuestros caprichos, pero sí nos ha ayudado y nos ha dado lo que necesitamos. Usted tiene un techo, gloria a Dios. Tiene un carro, gloria a Dios. No tiene carro, gloria a Dios. Use la bicicleta. Haga ejercicio.
Pero tenemos que ser agradecidos con Dios y disfrutar lo que tenemos para que podamos en esos momentos ser pacientes. Y el Señor tiene bendiciones para nosotros, pero tenemos que saber de que todo tiene su tiempo, que todo lo que viene de Dios es bueno. Aquí existe una exhortación ya en el verso 11. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Tenemos que ser cuidadosos con lo que Dios tiene para nosotros. No podemos andar dejándolo por cualquier lado. Tenemos que ser cuidadosos con lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando dice, he aquí yo vengo pronto, el Señor resucitado habla de su regreso. He aquí yo vengo pronto. Su propósito es animar a su pueblo para que esté preparado para el encuentro con Él. Y de ese modo, ninguno tome su corona. ¿Qué es lo que le dice a las otras iglesias? A la iglesia de Éfeso le dijo que les quitaría el candelero. A la iglesia de Pérgamo les dijo que pelearía contra ellos, no a favor de ellos, sino que contra ellos. A la iglesia de Sardis les dice que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. Pero a los de Filadelfia les dijo que iba a estar con ellos, que iba a estar para protegerlos, para defenderlos. ¿Cómo se siente usted cuando sabe que alguien lo está protegiendo? Ajá, dígame. Hace un tiempo, no sé, ese video bastante viejo, pero había un osito, no sé si ustedes lo vieron, que el osito venía y de repente, creo que un lobo era el que lo venía o que lo quería atacar, y de repente el osito apenas ni siquiera podía hacer sus gruñidos, y cuando vio que salió corriendo el lobo, me imagino que el osito le había dicho, qué miedo me tuvo. Lo que no sabía, que detrás estaba la osa. A esa fue la que la salió huyendo el lobo, no a él. A él se lo hubiera comido. Muchas veces nosotros estamos en esa situación. Tal vez nos miran todos raquíticos, tal vez nos miran todos sin fuerza, pero no es a nosotros que nos hacen la guerra. Hay un poderoso que nos está defendiendo. Y Él es el león de la tribu de Judá que nos defiende. Usted no mire su condición, mire lo que Dios puede hacer con usted y conmigo. Estamos en las manos de Dios, somos peligro. ¿Sabe usted lo que significa poder? Dinamita. Esto es peligro. En cualquier momento usted puede explotar. De hecho, cuando usted se sube a un avión, ni siquiera se le ocurre decir bomba. Que lo bajan del avión. Usted es una bomba en las manos del Señor. A donde usted vaya es una dinamita. Dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, hay puertas que caen. El diablo tiene miedo porque sabe quién es Jesús. No tengamos pena. Él está con nosotros. Así que en la prueba y esta exhortación que se le da a la iglesia de Filadelfia es una exhortación también para nosotros como cristianos, que retengamos la corona para que ninguno la tome. Eso quiere decir que estemos apercibidos de que el enemigo va a querer quitárnosla. Servir a Dios es un alto privilegio, pero es un privilegio que no puede ser retirado si no somos fieles. Al que es infiel se le puede quitar la corona, y eso puede pasar como Esaú. Él era primogénito y por descuidado perdió su primogenitura. Usted sabe la historia. Ese hombre lloró después y le dijo, ya no tengo la bendición porque ya se la di a tu hermano. Tengamos cuidado con nuestras bendiciones porque el enemigo tal vez no lo va a querer quitar. Recibir esta corona implica una victoria, pero también la posibilidad de prestar un mayor servicio en la eternidad.
Qué bueno que podamos tener el día de mañana una posibilidad. Dice la palabra del Señor que vendrá un día cuando vendremos con Jesús a gobernar. A gobernar el mundo. Señor, aunque sea gobernador de Hawái, voy a ir a sacrificarme. Esos son los que tiene preparado para su iglesia. No pongamos tan hacia la ligera a la eternidad, hermano, donde nosotros vamos. El Señor tiene cosas preparadas para nosotros, un nivel de autoridad y una promesa para el que venciere. En el 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré su nombre. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire qué promesa. O sea, yo creo que usted no se va a llamar como se llama. Dice que habrá un nombre nuevo, no dice cuál. Pero imagínese que usted lleve el nombre de Dios en la frente, que de lejos sepan a quién le pertenece a usted. Nosotros le pertenecemos a Dios, y es lo que está prometido, que se nos va a poner un nombre. Y cuando dice que nunca más saldremos, es porque esa ciudad, así como Filadelfia, estaba con miedo de los terremotos, con miedo de que en cualquier momento podía pasar. Pero Dios dice que nos va a poner en un lugar. Ya no vamos a salir de ahí, sino que ahí vamos a permanecer eternamente. Cuando dice columna en el templo de mi Dios, esto quiere decir que no solo serán bienvenidos a la casa de Jesús, el templo de Dios, sino que formarán parte de él, y por lo tanto nunca tendrán que salir de ahí. Es una promesa que da seguridad a los creyentes, en especial a los creyentes de Filadelfia, para la cual fue originalmente escrita, que a causa de los frecuentes terremotos tenían que abandonar. Pero a nosotros una promesa también, que vamos a estar permanentemente en la casa de Dios. Primera Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo está diciendo aquí también, nosotros somos parte, tenemos que ser columnas en la iglesia. Hermanos, no estamos llamados a ser cualquier parte de la iglesia, estamos llamados a ser columnas. Usted, cuando está en la iglesia de Cristo, usted tiene que saber qué parte de la iglesia es. Aspiremos a que Dios nos tome como columnas en la iglesia. Dice: escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo. La idea es que ahora los verdaderos creyentes pertenecen a Dios, y si una persona se acerca a ellos, podrá ver el carácter de Dios y de su ciudad eterna, la nueva Jerusalén, escrita en ellos. Por supuesto, no se trata solo de uno de los nombres escritos, sino como una columna viviente. Qué hermoso es entonces. En cuanto al nombre nuevo de Dios, posiblemente se refiere al nuevo estado que ha producido por la consumación de la redención. Ahora Dios aparece en una forma nueva que había sido posible antes de que se consumara la obra en la cruz. Se nos va a dar un nombre nuevo. Usted y yo no estamos llamados, hermanos, estamos llamados para la eternidad. En este mundo estamos de paso. Nosotros estamos nada más unos 80, 100. Hermana Victorina ya va a cumplir 110 años en este octubre. Ella se pasó de la regla. Pero la mayoría, mi hermano, estamos de paso nada más. Es un peregrinaje que tenemos, pero estamos diseñados para vivir eternamente. Por eso dice la palabra, el llamamiento a escuchar la voz del Señor en esta mañana, le dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Hay oído para el Señor esta mañana? Amén. Por eso, al leerlo completamente, al mismo tiempo que comenzamos, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel de la iglesia es el pastor.
Dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Espíritu dice a la iglesia. El mensaje es claro. ¿Cómo estamos como iglesia? Tal vez no tenemos la fuerza, pero sí sabemos que el Señor está con nosotros. Tal vez estamos en pruebas, pero Dios no nos ha abandonado. No cambiemos el mensaje. Sigamos predicando, sigamos expandiendo. Dios va a abrir las puertas para que la gente conozca que hay un Dios poderoso y que la iglesia sea conocida, porque retenemos el nombre del Señor. Podremos tener, no podemos tener muchas cosas, pero que no nos falte el nombre del Señor en cada servicio, en cada mensaje. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea levantado y exaltado. A eso hemos venido esta mañana, a alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque como dice Filipenses, que vendrá un día cuando toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y todas las rodillas se tienen que doblar ante Él. Yo quiero ser parte de ese día. Cuando vea yo las multitudes, presidentes, reyes, hincándose, inclinándose a nuestro Dios. Ese día va a ser un día hermoso. Cuando usted mire que los hombres que aquí tuvieron fama, vendrá el día cuando se tendrá que hincar delante del Señor. Y usted y yo estaremos presenciando como parte de los escogidos. Porque así como a Filadelfia se le dieron promesas, a usted y a mí como cristianos también el Señor nos promete. Así que tengamos ánimo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Las promesas que Dios nos ha dado se van a hacer en su tiempo. Ese es el día del Señor. Ese es el día que tenemos que glorificar a Dios como si fuera nuestro último día. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no se pone de pie. Confiamos y creemos que Dios es fiel, que Él es el verdadero, que Él es el santo y se merece toda la gloria. Cuando entremos por los atrios, dice la palabra del Señor que estemos con alabanza, con agradecimiento. Pudiéramos estar en cualquier otro lado, pero estamos en la presencia del Señor, estamos en sus atrios. Y este es un tiempo especial, es un tiempo para que meditemos. Usted pudiera